Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Sin Manual, un espacio donde, bueno, queremos ir aprendiendo juntos cómo vivir la vida sin manual, cómo vivir la vida aceptando y además preparados para el cambio, para lo que viene, sin tratar de controlarlo todo, porque eso definitivamente nos termina convirtiendo en seres muy infelices, porque si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Bueno, para tener ayuda de primera mano, tengo una súper invitada que la voy a contactar en este momento. Se trata de la doctora Edith Shiro. La doctora Edith Shiro es psicólogo clínico, certificada en Venezuela, en Nueva York y en la Florida. Es máster, tiene un máster y doctorado en la Yeshiva University y estudios de posgrado de terapia de familia en el Ackerman Institute for the Family y en el International Trauma Studies en Nueva York, y es que es experta en trauma, entre tantos temas que eres experta, Edith. Se dedica a la investigación del trauma, el crecimiento postraumático. Bueno, la sigo, fan número 1 en Instagram. Y Edith, bienvenida a este espacio. Y llevas un recorrido en estos últimos meses o semanas por sitios maravillosos como por ejemplo Bután. Ahorita estás en México, nos dices. Sí, sí, sí. Ahorita estoy en una playa perdida de Ixtapa haciendo un retiro de yoga espectacular, así que espero que la conexión esté bien y feliz, Ana, de estar contigo y estos proyectos tan lindos que tienes. ¿Verdad que muchas Gracias. gracias? Gracias por apoyarlos. Bueno, yo quería aprovechar que nos hablaras de Bután, el país de la Mm. felicidad, el país que no mide la riqueza en Producto Interno Bruto, sino más bien un índice de felicidad absoluta. Un país pequeño en el sur de Asia, pobre, y sin embargo, pues ha descubierto esta llave que se traduce en felicidad para sus habitantes. Háblanos de ese concepto de felicidad y esa experiencia que has acumulado en este viaje. No, es bellísimo. Estoy con una organización de la que soy parte y muy orgullosa que se llama World Happiness Foundation, que ya llevamos muchos años haciendo este tipo de labor donde conseguimos lugares en el planeta, organizaciones, personas que estén en esta misma misión de crear conciencia, de enfocarse en la felicidad, en el bienestar, en la libertad y entender un poco más la evolución de la humanidad para llegar a un lugar mejor. Y Bután es uno de esos ejemplos donde la población se enfoca en cuál es el bienestar, qué nos hace feliz. La prioridad es las relaciones entre las personas, el bienestar de todos los días. Se comienzan los días con meditación, los niños entienden lo que es la felicidad, lo que es el bienestar, es una conversación de todos los días en la sociedad, lo cual es algo realmente inusual y maravilloso de ver, a ver cómo expandimos eso. O sea, de las intenciones de haber ido a Bután, ya es mi segunda vez, la primera vez fue hace 6 años, es entender un poco más cómo a través de la educación, el trabajo, las relaciones interpersonales, la vida social, económica, se traduce en bienestar y felicidad y cómo llevamos esto al resto del mundo, ¿no? Esa es la idea. Ahora, ¿de qué felicidad estamos hablando? Estamos hablando de la felicidad que te produce un carro, que te produce un anillo, que te produce una casa, ¿de qué felicidad estamos hablando? Claro, fíjate, la sociedad en Bután no realmente es la sociedad más millonaria en términos materiales. Sin embargo, ese bienestar de estar bien contigo mismo, de entender cuál es tu propósito de vida, de tener una estabilidad espiritual, emocional y social y relacional que es tan, tan importante. Ese es el tipo de felicidad que estamos hablando. Es como te paras todos los días y sabes quién eres, a dónde perteneces, cuál es tu propósito de vida, que son elementos tan importantes para crear felicidad. Cuando tienes felicidad momentánea, que es algo material, un carro, una casa, etcétera, etcétera, yo no digo que no sirva y no digo que no es importante tener abundancia de todo tipo. Sin embargo, esta es una felicidad muy a corto plazo que no realmente te lleva a estos lugares donde tú estás satisfecho con tu vida, donde tú tienes un nivel de conciencia más elevado y donde tú realmente sabes por qué estás aquí y qué estás haciendo y cuál es tu propósito de vida y a quién perteneces, a dónde perteneces, que es tan importante. Edith, ¿algún momento luminoso, que habrán sido muchos, que puedas compartir con nosotros en esa experiencia, en este segundo viaje en tu vida a Bután? Mira, fue muy lindo. Una de las cosas importantísimas para hacer en Bután y que le recomiendo a todo el mundo cuando vaya es este peregrinaje
a lo que se llama Tiger's Nest, que es el monasterio que queda en la montaña de Bután, pero incrustado así de metido dentro de la montaña, y donde se dice, la leyenda es que el Buda llegó desde Tíbet hasta este monasterio y desde este monasterio de Bután expandió y regó todo el budismo por el mundo. Entonces es un lugar como muy, muy, muy sagrado y es un peregrinaje que se hace. Y en ese camino a la montaña que nos duró como horas y horas y horas y horas, yo estaba como en ese camino silencioso y en algún momento pensando en mis problemas y en mis cosas y con qué, o sea, qué voy a hacer con mi vida y cómo voy a hacer, me entró un momento de iluminación bellísimo donde entendí que sí, yo tengo que estar presente y yo tengo que tener mis intenciones, mis propósitos y hacer lo mejor que yo pueda, pero también entregárselo al universo, también saber que yo soy parte de algo más grande. Y esa sensación me vino así de repente, no era que yo estaba pensando, y me dio una sensación tan linda de estar conectada, interconectada, que estamos todos interconectados, que todos somos parte de una cosa, que todos somos parte de todo, que todos nos influenciamos entre todos, que todos dependemos de todos y que esa interconexión, interdependencia es fundamental para vivir y para vivir bien. Entonces reconocer eso me dio muchísima alegría, muchísima tranquilidad y muchísima emoción en la vida. Qué hermosura, porque además eso, por una parte, te hace entender que no puedes controlar las cosas. Cuando nos hablas de entregar al universo o entregar a Dios o entregar, es justamente confiar, que nos cuesta tanto además, pero desde la certeza de que no estás solo, por lo que nos estás contando, ¿no? Así es, ¿no? Y por eso justamente este título que tú tienes de Sin Manual es tan alineado con esto que estoy hablando, porque es decir, ¿sabes qué? Yo puedo planificar, yo puedo querer controlar, yo quiero hacer todo, pero también hay que reconocer y entender que hay cosas que, o sea, que la vida no es no solamente hacer estos planes, estos manuales, sino que a entregarlo a saber que hay algo más allá y hay algo más grande y confiar y estar conectado, consciente de esa conexión. Yo creo que más allá de hacer algo es estar, ser consciente de esa conexión, que entonces eso nos lleva a fluir de una manera distinta en la vida. Así es. Yo, claro, no he tenido una experiencia tan valiosa como esa, pero por ejemplo, recuerdo en este momento o me ubico en el Camino de Santiago, que tuve el privilegio de hacer. Y justo, pues, son lugares con una energía especial donde te resulta relativamente sencillo lograr esa conexión y entender y conectarte además con tu vida, tu hoy, tu presente y el universo. Pero, ¿qué le decimos o qué hacemos cuando no estamos en Bután, cuando no estamos en el Camino de Santiago, cuando estamos en un 15 y último bregando día a día y sentirme ese bienestar? Porque no es una felicidad de risa, es una felicidad que se asocia al bienestar. ¿Cómo lo logramos? Me encanta esa pregunta y de hecho tú sabes que yo soy peregrina también del Camino de Santiago, pero fíjate que uno no puede decidir cambiar en momentos de crisis, porque en la crisis es cuando necesitas todas tus herramientas que ya tienes para sobrevivir. Entonces, ese músculo que estamos hablando, que a veces se desarrolla en el Camino de Santiago o en Bután o en cualquier meditación que haces o cualquier situación donde tú te conectas contigo misma, es un músculo que se va desarrollando día a día, no es algo que pasa de la noche a la mañana. Entonces, justamente la práctica todos los días de crear espacios en tu vida donde te conectes contigo misma, para que cuando estés en ese 15 y último, cuando estés en ese momento de crisis, tengas las herramientas para poderlas usar. Entonces, eso no es algo que pasa de la noche a la mañana. Por eso creo que la conciencia de tener un bienestar mental, emocional, relacional es tan importante. Así como vamos al gimnasio todos los días, como queremos comer bien y saludable todos los días, la salud de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestras relaciones es igualmente importante y hay que ponerlas en práctica todos los días. Es literal así, me parece además súper claro ese símil y pareciera que no estamos tan conscientes de ello, que tal como tú dices, bueno, ir al gimnasio, la gente sabe, o si no es al gimnasio, usted va y camina por su calle, porque bueno, tienes un tema y lamentablemente hay muchas personas que acuden al ejercicio cuando está el colesterol alto, cuando hay un diagnóstico médico, pero igual, siempre es bienvenido, es bueno, pero resulta como más claro para todos entender que sí es necesario el ejercicio.
pero el tema de la salud mental y el tema ese, que yo incluso, yo no lo he logrado, o sea, yo trato como que de meditar y tal, pero entonces una semana y después ya no, y entonces lo que hago es quedarme dormida, entonces siento que no medité, pero es ese músculo, hay que desarrollarlo tal cual lo que tú dices, para justamente tener esas herramientas y no quedar a la deriva cuando el barco se te está hundiendo. Sí, y no necesariamente tiene que ser meditación, así como la gente se imagina, estar en toda una montaña con el yogi, no, no necesariamente quiere ser eso. Tienes que buscar qué es lo que te sirve a ti para que tú sientas que tú estás desarrollando lo que tú necesitas a tu estilo y a tu manera. Si a lo mejor para ti te sirve caminar todos los días por el parque, te sirve sentarte a hablar con una amiga todos los días de una manera significativa. Si a ti te sirve, sabes, no sé, y ver, pintar, dibujar, bailar, oír música, o sea, cualquier cosa que te sirva, pero conectarte contigo, entenderte a ti más, hacer un poco de silencio de esa mente que tenemos todo el día, habla y habla y habla, como ese monito saltando todo el día, o ese comité que tenemos en la cabeza criticándolo todo y buscándolo todo. Eso es lo que se refiere, o sea, hacer esa Sí. práctica de todos los días de conseguir esos espacios. Sí, yo pienso que estamos teniendo un tema con tu señal, pero te oímos perfecto. Dejamos de Ok. verte, pero, mira, no, ahí estás otra vez, perfecto. Porque más bien esto, como dices, es un milagro, porque estás metida en México, allí en un sitio escondido, que ni sabes exactamente dónde queda, y mejor no saber conectarse con la naturaleza y disfrutar. Eso, tener la conciencia de la necesidad del silencio. Lo que pasa es que a veces nos da mucho miedo entrar en contacto con ese silencio. Por ejemplo, algo que lo simbolizo así o lo grafico así. Yo estoy en el mar, ¿verdad? Y entonces estás en lo hondo. Yo a mí, la verdad, sé nadar, me encanta, no tengo problema. Pero no me dejo una máscara. O sea, no quiero un snorkel. O sea, asomarme en esa profundidad y ver qué hay abajo me da pánico. Y yo creo que también nos pasa cuando, bueno, sí, es necesario ver para adentro y ver a ese monstruo peludo o ver a tantas cosas, nos da mucho miedo. Sí, pero fíjate que me encanta esa analogía que estás haciendo. A veces también está la analogía, uy, se me va la señal, pero sé que me estás oyendo. Sí, perfecto. Eh, la analogía, por ejemplo, del cuarto oscuro y entrar con una linterna y empezar a iluminar qué cosas en ese cuarto Claro. oscuro quieres ver. Yo digo siempre que eso hay que hacerlo acompañado. No te vayas al fondo del mar con solita, ni lo vayas a hacer de manera, tú sabes, completamente abrumadora, sino que ir poquito a poco acompañado, ya sea con un terapeuta, ya Sí. sea con un guía espiritual, ya sea con alguien en quien confíes y empezar a ver poquito a poco qué hay en ese fondo del mar, qué hay en ese cuarto oscuro y justamente conectar con la sombra muchas veces nos da más iluminación después. Entonces sí, es un camino donde hay que tener mucha valentía, mucho coraje y mucha fuerza y eso hace que seamos mucho más fuertes y mucho más eh, como más preparados para luego enfrentar cosas más difíciles. Pero ese es un camino que hay que recorrer y muchas veces la gente entendiblemente no lo quiere hacer porque puede ser doloroso, puede ser difícil, puede ser incómodo. Pero como dice Gustav Jung, que era un discípulo de Freud, dice, la vida que no es examinada no es una vida que vale la pena vivir. Entonces, Fíjate tú, examinar tu vida, ir a ese fondo del mar es un regalo. fíjate, yo tengo un proceso ahorita personal, a ver, un poco separado de esa terapia, me explico. Excesivo análisis. Yo estuve 25 años, Edith, martes y jueves en el diván de un mismo psicoanalista. 25 años de mi Wow, vida. Empecé a los wow. 25 años cuando hacer un programa como Alerta, yo no sé si en esa época tú vivías en Venezuela aún. Uh-huh, uh-huh, Yo era uh-huh. una pelada, como quien dice, una niña de colegio de monjas religiosos del interior, que bueno, que por el oficio, la aventura que uno tiene a los 25 años, que se atreve a todo, le dijo sí a un programa periodístico rudo, violento, difícil, riesgoso.
Y yo empecé a entrar en un conflicto. Recuerdo en una oportunidad que un director de la PTJ, de aquella, la Policía Científica, me dijo, mire, Ana, usted tiene que salir del mundo de Walt Disney y yo le doy la bienvenida al de Alfred Hitchcock, porque aquí es donde está usted. Y bueno, eso me llevó a terapia, porque de verdad fue un conflicto. Y entonces, repito, fueron 25 años. Yo soy signo Virgo y entiendo que no todo el mundo está preparado para algo así. Con la rutina y el esquema, que además yo necesito el esquema, por eso sin manual, para entender yo misma y decirme a mí misma, mira, eso no se sirvió mucho el tema del esquema. Entonces el cuento largo corto es que después de 25 años, cuando cumplí 50 años, entendí que me habían pasado tantas cosas y tanto análisis no me sirvió. Ahora tú estás citando a Jung, hablando justamente de una vida analizada, pero es que si te quedas solo en el análisis, no avanzas, que creo que fue lo que a mí me ocurrió, no sé. Sí, 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 pero yo no te entiendo perfecto y fíjate que estamos en una época en la humanidad donde esto de estar analizándose 25 años todos los días no necesariamente, entendemos ahora que no necesariamente es lo que es suficiente, porque no es una vida analizada, es una vida examinada. ¿Qué quiere decir eso? Ten curiosidad de tu vida. No quiere decir que estés todo el día interpretando y analizando tu vida. Y yo creo que más allá de ese ejercicio mental de analizar, tiene que haber otra cosa que es la experiencia. Es vivir las experiencias, es conectarte con tus experiencias todos los días. No es quedarte aquí en la cabeza. No es analizar desde un lugar intelectual que puede ser muy interesante, muy emocionante y muy, muy curioso, pero es más allá de la cabeza. Es realmente bajarlo al cuerpo, bajarlo al corazón, bajarlo al estar, al ser, a la existencia. Y esa experiencia, yo también me di cuenta mucho en mi trabajo con los pacientes. Al principio de mi carrera también era mucho de hablar, de entender, de analizar, pero realmente me di cuenta que si no entramos en lo experiencial, en la vivencia, en las emociones puras, y en esa conexión tal vez hasta más espiritual, y no me refiero religiosa, sino espiritual, no llegamos a la transformación, Ana. Entonces yo creo que ahí es donde me refiero que tener la curiosidad para examinar tu vida y meterte, sumergirte en vivir la vida de manera, o sea, viva, de todos los días, con el cuerpo, con el alma, y desde ahí entonces experimentarla. Sí, sí, literalmente. Y es lo que el vivir viviendo, el no sobrevivir, no ir cual autómata cumpliendo deberes, sino ir más allá. Y por supuesto que eso es vital y esa necesidad o esa conciencia de que es importante hacerlo. Esa conciencia de que no es perder el tiempo ir a terapia. Y volviendo a Bután, ya prácticamente para cerrar este capítulo, volviendo a Bután y eso cómo le inculcan a los niños desde pequeños esa conciencia, me parece algo maravilloso, me parece algo magistral. No sé si nos puedes profundizar un poco sobre eso. Ay, no, tengo también unas fotos que te voy a compartir y si quieres las compartes de los niños que fuimos a ver las escuelas y cómo funciona la parte de la educación. Porque lo que creo que está funcionando en Bután es ese sentido de pertenencia. O sea, la gente no está aislada en su experiencia de vida. Todos sienten que tienen una pertenencia a una comunidad, a un grupo familiar, a un grupo social. Y en ese sentido de pertenencia te da muchísima identidad y muchísima seguridad de quién tú eres. Te da como un sentido de identidad y de propósito en la vida. Entonces, por ejemplo, empezar los días con una meditación y no cuando el niño, por ejemplo, está siendo disciplinado, que no me gusta mucho usar esa palabra, pero cuando está en la escuela y se les quiere enseñar algo, las maestras nos están contando que no es que se les impone la información, sino que se les pregunta, se les hace que ellos mismos lleguen a las conclusiones. Y cuando, por ejemplo, no están siguiendo las reglas o lo que tienen que seguir de la rutina, se les da momentos de meditación, momentos de conectarse con ellos mismos, de ayudarlos a entender qué es lo que está pasando y no tanto desde el castigo y desde la imposición. Entonces, qué lindo poder desde el comienzo de la vida entender estos principios y estos valores de cómo funcionamos, de respeto, de conexión con el otro, de saber que hay algo más grande que tú, ¿no? Que tú estás cuidando algo más allá de ti, que tú estás haciendo las cosas más allá de lo que te conviene a ti, sino para el bien común, el bien colectivo. Yo creo que ese concepto de colectividad
de consciente colectivo, de identidad colectiva es tan importante, y en la sociedad en el oeste, en donde estamos nosotros, más moderna y más avanzada, la individualidad se ha enfatizado mucho y se le ha dado mucha importancia al individualismo y a la competencia, Wow, y a sí. quién llega primero, ¿no? Entonces, ver cómo podemos volver a conectar con la colectividad, volver a entender que somos parte de una cosa más grande que nosotros mismos. Yo creo que por ahí va la cosa. O sea, de verdad que el mundo tiene mucho que aprender de Bután, definitivamente. Wow. Mira, Sí, Edith, sí. se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a hacer otro capítulo, porque bueno, no hemos entrado en materia, como quien dice. Esta mujer es Exacto. experta en trauma, y la verdad, para mí eso es fundamental compartirlo con todos ustedes. Gracias, Edith, y gracias a todos los que están conectados. Hasta el próximo capítulo. Recuerden, la vida sin manual. Tan bella. Besos y abrazos. Gracias a Cariños, ti. chao.